que nos trae la explicación de la parashat. Shabbat Shalom. Bring it a little bit closer. Zoom in, zoom in. Zoom in on. I think it's good. Shabbat Shalom, amados. Les pido que me acompañen a una plegaria, una tefilá antes de dar comienzo. Amen. Shabbat Shalom, amados. Vamos a hablar un poquitito acerca de esta parashá Vayigash. Es una parashá que expresamente habla de nosotros. Expresamente habla de las dos casas. Y especialmente en esta parashá, especialmente en la Haftará, habla acerca de nuestros padres, del presente, del pasado y también del futuro. Es un pesar decir hoy en día, decir esto, que no podemos hoy negar estas cosas, amados, y decir que esto no existe porque sí existe. Es imposible cubrir el sol con un dedo, ¿verdad? Es imposible. Es imposible negar algo que está a la vista de todos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia perspectiva, nuestro propio pensar, pero al final del día lo que importa es lo que Kadosh Baruj Hu dice. El problema hoy en día, amados, es que se pone mucha atención en lo que el hombre dice, se dice o dice hoy en día, en lo que la Dabá, la palabra, la Torah de Yahweh dice hoy en día. El problema hoy en día, amados, no sé a quién le está, ¿cómo se dice?, tocando el celulítico. Si lo puede apagar, por favor. Muy bien. Como decíamos anteriormente, amados, si alguien tiene ese celulítico, si lo puede apagar o poner en silencio, por favor. Está conectado, no sé si en el, ¿cómo se dice? La bocina. Si alguien lo puede apagar, por favor, antes de continuar. ¿Ah? ¿Por qué? Ok, muy bien. En esta parashá vamos a entrar de lleno, amados, y como digo siempre, pónganse en los cinturones. Miren lo que dice aquí, amados. Primeramente vamos a ir a tener un formato a seguir y un preámbulo. Capítulo 42 de Bereshit o Génesis, verso 1. Ahora Jacob vio que había grano en Misraim,
Así que Jacob dijo a a sus hijos, ¿por qué se miran el uno al otro? Hemos visto anteriormente esto, pero lo vamos a volver a ver. La razón por que yo digo esto es para que miremos qué es el sentir de Jacob, qué es el sentir de Israel, qué es lo que él sentía, qué es lo que él tenía una noción qué es lo que estaba pasando allá en otra tierra. Y esto es bien importante, hermanos, porque lo que la parashá dice aquí es que está dando a entender que él vio. Ahora, les voy a hacer una pregunta y es una pregunta válida. Si yo estoy hablando con una persona o con varias personas, ¿no se oye mejor decir o se escucha mejor decir, yo escuché esto y esto y esto, en vez de decir, yo vi esto? Si la persona no vio este acontecimiento o el evento, es mejor decir yo escuché o yo vi. A ver, ayúdeme. Yo escuché. Muy bien. O alguien me contó, ¿verdad? Muy bien. Usualmente esto es lo que acontece. En este evento, en este caso, en el caso de Jacob, no está diciendo que él escuchó, sino que él vio, dice. Y hay algo codificado aquí. Hay algo codificado aquí. Y vemos que, acordémonos esto, que Jacob era un profeta. Kadosh Baruj Hu, así como los demás profetas, les había dotado la visión, les había dotado el ver el futuro, les había dado ese don de ver el más allá. Y no a todos se les daba eso, solamente se les daba a un naví. Vamos a ver por qué. La palabra sheber significa grano. Él dijo que él había visto y que había visto que había grano, ¿verdad? Había grano. La palabra es sheber. La palabra sheber viene de lo que es en el hebreo que significa rotura. Hay otro sinónimo en español que es desgranar, ¿verdad? Desgranar. Cuando nosotros en nuestros países hemos agarrado la mazorca, nosotros, ¿y qué es lo que pasa cuando se quitan los granos? O sea, mejor dicho, se desgrana, ¿verdad? Se quitan ¿cómo se dice? Los granos, es básicamente, porque todos están en una mazorca. Usualmente eso es, también por ejemplo, el gajo de uvas. ¿Qué es lo que se hace? Se desgrana también. Todo aquello que esté junto se desgrana. Esa es la palabra sheber. Ahora, también significa fractura. Y también significa interpretación. Lo que estaba viendo Jacob es que estaba viendo algo que estaba ocurriendo en Misraim, allá en Egipto, pero no sabía exactamente qué exactamente lo que estaba pasando. Tenía una noción, amados. Les voy a hacer una preguntita, amados. ¿Ustedes creen que Jacob pensaba o tenía noción que Yahusef estaba vivo, sí o no? A ver. No les creyó. Muy bien. ¿Alguien más? Presintió. Muy bien. Por eso estoy diciendo, tenía una noción. Tenía una noción acuérdense que, ¿qué es lo que sus hijos le traen a él cuando le dijeron que había muerto? ¿Qué es lo que le trajeron? No le trajeron el cuerpo. Solamente le trajeron la túnica. Y eso es usualmente esto en veredicto, vamos a decir, si vamos a la corte, tiene que traer uno que pruebas contundentes, que sí está muerto, o sí que aquí están las pruebas contundentes. Acuérdense que aquí en Estados Unidos, si usted no tiene pruebas, el caso, ¿qué pasa? Como si no hubiera pasado. Esto es bien interesante, hermanos, porque Jacob como que presentía que algo estaba pasando allá, pero no sabía exactamente, hermanos. Ahora volvamos aquí. La palabra sabar es una palabra que significa también esperanza. Así es que lo que él presentía que algo estaba pasando, no sabía qué, amados. Capítulo 42, verso 2.
capítulo 42, verso 2 de aquí de Bereshit o Génesis. Miren lo que dice el siguiente verso. Dice, miren, él dijo, he oído. Ahora ya no dice vi. Ahora dice la palabra Shema. He oído que hay grano en Misraim. Que hay que, si lo traducimos en hebreo más antiguo, he oído que hay interpretación en dónde. ¿Y quién estaba interpretando allá en Misraim? ¿Quién estaba haciendo los sueños? Yahosef. Yahosef estaba ¿qué? Interpretando para quién. Para Faro. Estamos viendo aquí como exactamente lo desmenuzamos, vale la palabra, ¿verdad? Si desmenuzamos en sí la Torá en el paleo hebreo, estamos viendo contundentemente qué es lo que nuestro rabino Israel Jacob estaba viendo y interpretando lo que estaba pasando allá. Exactamente no lo sabía qué, pero tenía una noción. Ahora, vamos a ver rápidamente, hermanos, que Sheber o Sheber es grano, es interpretación, pero también es una interpretación de Torah. Cada uno de nosotros, hermanos, si quiero parar un minuto o menos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de creer a la persona que se para aquí, o la persona que esté dando una enseñanza, o X, sino que tenemos la responsabilidad de cada uno de nosotros de tomar el apunte, tomar la información, y qué es lo que tiene que o debe hacer usted, amados. Escudriñar, tomar esa información, llevársela a su casa, escudriñe, estudie, y va a ver que las cosas van a cambiar. No es solamente creerse y muy bien, es todo. Ya no estamos en la otra escuela, amados. Ya estamos en la escuela, en la yeshiva del Mashiach, de Yahushua. En esa escuela en esa secta o en esa escuela de estudio de Torah de Netzer. Había muchas sectas en el primer siglo. Esta es la secta de los nazarenos. Ahora, vamos a ver rápidamente, hermanos, ¿ok? Miren lo que dice aquí, hermanos, capítulo 44, verso 18. Y quiero que pongan mucha atención y, por favor, hermanos, por favor, quiero que pongan mucha atención lo que viene a continuación, porque no quiero que vayan a malinterpretar y van a decir, no, pues él dijo eso. Y la mayoría de veces es porque no está poniendo atención. Y no solamente porque no está poniendo atención, sino también se están durmiendo. Y dice, yo soñé esto. No, estaba durmiéndose, amado. Muy bien, capítulo 44, verso 18. Dice, estas palabras que está diciendo, capítulo 44, verso 18, de Bereshit o Génesis, estas palabras que él está diciendo, las está diciendo de Yehudá, se lo está diciendo a Yahosef. Miren lo que dice aquí, porque tú eres como el mismo faro. Así le está diciendo, ¿verdad? En el final le está diciendo, porque tú eres como el mismo faro. ¿Por qué se lo está diciendo esas palabras Yehudá a quién? A Yahosef. ¿Por qué? Porque todo lo que decía Yahosef, eso iba a ser. ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien. Pero ahí hay en medio de todo lo que estamos diciendo hay un pero. Y ese pero era que Yahosef tenía la última palabra, pero en sí no era la última palabra. ¿Por qué, amados? Vamos a ver por qué. Capítulo 41, verso 4, aquí mismo de Bereshit o Génesis. Miren lo que dice el faro a Yahosef cuando le está dando el anillo. Tú estarás a cargo de mi casa y todo mi pueblo será regido por lo que tú dices, le está diciendo Faro a Yahosef. Solo cuando yo reine desde mi trono, dice Faro, seré yo mayor que tú. ¿Estamos todos de acuerdo aquí, hermanos? ¿Todos en la misma línea? Muy bien. ¿Qué nos está enseñando aquí? Acuérdense de esto, hermanos, y esto es bien súper importante. Por eso al Mashiach se le llama Mashiach ben, ¿qué? Yahosef y Mashiach ben David. En este caso es Yahosef. ¿Por qué, amados? Y quiero que por favor pongan mucha atención. Aquí estamos viendo un formato a seguir del Mashiach. Aquí estamos viendo que el Mashiach, en todo el Malhut, en todo el reino de Yahweh Sebaot, siempre hay un nivel de
¿qué? De autoridad, hermanos, de nivel de autoridad, y eso lo podemos ver en todos los rangos. El problema hoy en día es que el mesianismo, el cristianismo y aún Yehudá, por ahí va, es que todo lo ponen al mismo nivel y no trabajan así las cosas, amados. Aquí estamos viendo que en el rango de lo que estamos viendo aquí, el mismo formato del Mashiach, Yahosef, aquí se le está dando la autoridad de reinar sobre todo Misraim, excepto quien estaba arriba de él, Faro. Ahora, una vez más, todo es un formato a seguir. Y eso es un preámbulo, es una sombra de lo porvenir del Mashiach. Miren lo que dice aquí, amados, por favor. Juan capítulo 5, verso 22. El Padre, mire cómo dice aquí, el mismo formato. Dice, el Padre no juzga a nadie, dice el Mashiach, sino que ha confiado, ¿qué dice? Todo el juicio, ¿a quién? A su Hijo. Quiere decir que esa autoridad, ¿quién se la dio? Al Hijo. Yahweh Sebaot se la ha dado a su Hijo. Ahora, todo esto no es sacado de la manga, todo esto ya estaba profetizado, amados. El Mashiach, en sus propias palabras, en el Shem Tov Matitiyah en hebreo, o Mateo, capítulo 28, verso 18, mire cómo dice allí, amados. Yahushua se acercó y habló con ellos, diciendo, toda autoridad en los Shemaim, o sea, en los cielos, y en la Aretz, en la tierra, me ha sido dada a él. ¿Qué estamos dando ver aquí, amados? Estamos dando ver que el mismo Mashiach, con sus propias palabras, está dando, vamos a decir, el testimonio, el edut, lo que el Yahweh Sebaot le ha dado, pero lo mismo, al mismo tiempo está dando el edut, está dando el testimonio de lo que los profetas habían dicho de él. Y esto es algo que no se contradice el uno al otro. Vamos a ir lo que dice ahora más adelante Shaul. Miren lo que dice Shaul en capítulo 10 de Hechos, verso 42. Miren cómo dice, hermanos. Entonces nos ordenó a proclamar y dar testimonio al pueblo que a o sea, al Mashiach, ha sido designado por Yahweh, o sea, bien claro, para juzgar a los vivos y a quién, a los muertos. ¿Estamos viendo qué tan claro es esto, amados? Súper claro. Ahora, miren más adelante, capítulo 17, verso 31. Pongan mucha atención, miren esos versos que, una vez más, que Shaul los conocía, sabía lo que los Nevi'im, lo que profetas, sabía lo que Moshe había escrito, no se contradice en ninguna manera. 17:31 de hecho dice, pues él, o sea, dando a entender a Yahweh, tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada y lo hará justamente, mire cómo dice, lo hará justamente por medio de un hombre. ¿Y quién es ese hombre, hermano? Yahushua, que ha sido designado hacia ahí. Y él, o sea, Yahweh, ha dado pruebas públicas de que habiendo resucitado a este hombre, o sea, ¿quién resucitó al Mashiach? Yahweh. Dice, lo ha resucitado de entre los muertos. Estamos viendo allí que el conjugo de palabras aquí, vamos, uno de ellos es que Yahweh conoce ese día. Segundo, ha designado a quién va a hacer el juicio. ¿Quién va a dictar ese juicio? Va a ser el Mashiach. Número 3, ¿quién tiene el poder de todo esto? Y aún de resucitar Yahweh. Porque él mismo dice que resucitó a quién? Al mismo Mashiach. Estamos viendo que todo tiene una autoridad. Una vez más, Romanos capítulo 2, verso 16. En el día que Yahweh dicte el juicio sobre los secretos más guardados de la gente, de acuerdo a las Besorot, o sea, las buenas nuevas, como yo he proclamado, él hace esto por medio del Mashiach Yahushua. Estamos viendo aquí, amados, que en todo esto Yahweh está haciendo el trabajo, pero lo está haciendo por un medio. Y ese medio, ese Pérez, ese puente, ¿es quién? Es Yahushua, amados. Es el Mashiach que se nos ha prometido. Ahora vamos a ver lo que
Shaul dice acerca de todo lo que estamos hablando, pero primeramente vamos a ver lo que el Neví lo que está diciendo de lo que Shaul dice. Miren lo que dice Yahweh aquí, capítulo de Salmos. Salmos 2, verso 7. Declarando la orden o la ordenanza de Yahweh, Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Quién está hablando aquí, amados? Aquí está hablando el hijo, está diciendo acerca del padre. El padre le está diciendo a él, tú eres mi hijo. Yo te he asignado, yo te he dado esa autoridad. Miren lo que es el verso 8. Pide de mí y te daré por herencia a quienes, a las naciones, a los goyim, y será posesión tuya todos los confines de la tierra. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que todo lo que hablaba el Mashiach en sus palabras, en las crónicas de Yahushua, nos da a entender y nos abre el entendimiento hoy en día que estamos dando cuenta de las palabras que el Mashiach decía, cuando él decía, de lo que tú me has dado, no lo sueltes de tu mano, que tú me los has dado a mí. ¿Quién? Yahweh se los ha dado ¿a quién? Al Mashiach, una posesión. Eso es bien importante porque todo colabora con los profetas, con el mismo Moshe. Eso no hay una contradicción alguna, amados. Miren lo que dice aquí el mismo Kadosh Bajú, Abba Kadosh. Miren lo que dice cuando el Mashiach es confirmado como Mashiach. Capítulo 17, verso 5 de Shem Tov Matityahu o Mateo. 17, verso 5. Mientras Kefa aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió y una voz desde los Shemaim, desde las nubes, dijo, este es mi hijo a quien amo, con quien estoy muy complacido. ¿Y qué dice? A él deben, ¿qué? Escuchar. Esto es palabras que nos dan eco a cada uno de nosotros, de que nunca, de los nunca, neguemos al Mashiach. Que nunca de los nunca, porque hemos visto pasar muchas personas, ¿cómo se dice? Un desfile, ¿verdad? Desfilando aquí, amados. Que vienen bien bonito, vienen en un empiezo bien radical, bien bueno, y terminan negando al Mashiach. Eso es bien irónico, porque eso no nos pertenece a Efraín. A Efraín no pertenece negar al Mashiach, sino preservarlo, preservar las palabras del Mashiach, preservar las palabras de Yahweh Sebaot, seguir esa línea que el Mashiach ha dejado y no irnos al otro lado, porque no nos pertenece. Efraín tiene un formato a seguir, simplemente eso. Muy bien. Vamos a confirmar lo que Shaul decía, lo que David decía, y miren lo que Shaul decía aquí, amados. Hechos 13, verso 3, 33. Ha cumplido a nosotros los hijos resucitando a Yahushua, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Estamos viendo lo que Shaul está confirmando, lo que David estaba diciendo anteriormente, amados. Estamos viendo lo que no se está contradiciendo el uno al otro, amados. Todo esto está para que nosotros entendamos lo que la Davá de Yahweh Sebaot nos está diciendo hoy en día. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante porque hay otras cosas que decir, hermanos. Y quiero concentrarme en unas cositas que no habíamos visto anteriormente. Primeramente, esto. Por hace 2000 años, amados, al Mashiach se le ha cambiado todo el aspecto de un hebreo. Por 2000 años al Mashiach se le ha puesto vestimentas de ¿qué, amados? Grecos. Se ha convertido como en los tiempos del renacimiento, ¿verdad? Renaissance. El tiempo renacimiento se vestían de esa manera.
Y vemos que hoy en día no se puede reconocer el mismo formato como Yahosef no se podía reconocer. Porque cómo se vestía Yahosef, amados? Como un egipcio, tenía máscara, ¿verdad? Bueno, no máscara, sino máscara. En inglés es, ¿cómo se dice? Delineador, ¿verdad? Así en español, ¿verdad? Perdón. Quiero parafrasearlo en inglés. Y no se puede reconocer, amados, porque totalmente su apariencia ha cambiado. Se ha quitado al Mashiach lo que es los piyots, lo que es el talit, lo que es los tzitzis, lo que es completamente lo que es un hebreo, amados. Y ahora lo que se mira completamente es un greco romano, y que algunas veces ni se parece que es varón, sino hembra, porque el pelo está ¿hasta dónde? Hasta los hombros, y sinceramente se confunde de hembra o de hombre a hembra. Esto es completamente erróneo. Lo que si ve usted en las películas es una farsa, porque se mira con los ojos zarcos, ¿verdad? Los ojos, ¿cómo se dice? Azules o verdes. Los azules o verdes, y se mira de una forma completamente diferente a la que se nos ha enseñado por mucho tiempo. Pero vemos que hoy el tiempo ha llegado a que nosotros traigamos y les quitemos las vestimentas viejas, las vestimentas que son completamente extrañas, sino que le pongamos las vestimentas. ¿Cuáles son las vestimentas correctas, amados? Las vestimentas hebraicas, los tzitzis, los peyots, el talit, la barba, lo que es como que los tefilots, ¿verdad? Todo eso es una manera correcta de las cosas de Kadosh Baruj Hu. Pero todo queda en cada uno de nosotros de restaurar estas cosas. Y los quiero llevar, ya que estamos aquí, los quiero llevar a algo que está ocurriendo hoy en día, que de hecho hablamos de eso en esta semana que pasó. Vamos a ir a capítulo 11, verso 13 de Yeshayahu, Isaías, por favor. 11:13 de Isaías o Yeshayahu. El celo de Efraín será quitado y los enemigos de Yahudá perecerán. Efraín no tendrá celos de Yahudá y Yahudá no afligirá a Efraín. ¿De cuántos de nosotros hemos leído esos versos, amados? ¿De cuántos de nosotros hemos entendido que eso está ocurriendo en estos años, en esta era? Y va a ocurrir en el futuro, hasta que el Mashiach vuelva. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día, amados? Y quiero pararme aquí un minutito para seguir adelante. El problema hoy en día es que mucho cristiano que viene del cristianismo, del paganismo, y viene a las raíces hebraicas, o vamos a decir para que me entiendan, al mesianismo, quiere copiar todo lo de quién. No me malentiendan, amados, y esto lo he dicho y lo voy a decir una y otra vez. Muchas cosas que nuestros amados Yehudim tienen son buenas, pero la mayoría son de tradiciones, son taconot, son mandamientos rabínicos que no tienen que ver nada, que al contrario van en contra de lo que Yahweh dice en su Davá. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas. El problema hoy en día es que eso es lo que no se hace hoy en día en el mesianismo. Es una mezcla de cristianismo y judaísmo y un poquitito de Torah que no es nada. El problema es que ¿vamos a seguir Torah o no vamos a seguir Torah? Esa es la cosa. No estar ni el pie afuera ni el pie adentro. ¿Qué es lo que dice el Mashiach? Porque no eres ni frío ni caliente, sino es como ni pichas ni cachas ni dejas batear. Es completamente erróneo lo que se está haciendo hoy en día. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, amados. Que el celo de Efraín, la envidia, y vamos a ver lo que significa la envidia. La envidia es un sentimiento de descontento o codicia de las ventajas, posesiones o logros de otra parte. Deseo de algo poseído por otro. Vamos a ver lo que celos significa. Celos es el resentimiento. Celos es el resentimiento celoso contra una persona que disfruta el éxito o ventaja
un enojo o miedo de perder algo o alguien a un rival. Las dos cosas son un poquito diferentes, pero vemos eso es lo que está pasando hoy en día. El problema hoy en día, amados, es que eso es lo que estamos viendo hoy en día, amados. Hoy en día ese es el problema que lo vamos a seguir viviendo más y más. No lo quería hacer muy largo, amados, pero directo, y nos vamos a concentrar un poquitito en la Haftará también. Porque esto completamente tiene que ver con cada uno de nosotros, el porqué de las dos casas. Antes de continuar, quiero mencionar esto, y yo sé que ustedes lo van a saber, de cuántos de nosotros hemos oído mucho mesiánico y también mucho yahudí que ha venido a creer en el Mashiach, que todavía retiene el judaísmo bien celoso. Y cuando digo esto es que no aceptan las dos casas. No aceptan el concepto de lo que la Torá y los Nevi'im y mismo Yahweh Sebaot ha escrito por cientos y cientos de años, y que el Mashiach también lo asegura también estas cosas. Hoy en día, no solamente nuestro amado Yahudim, sino también el mesianismo, se dice que hay dos grupos, lo que es el gentil, las naciones, y lo que es Yahudá. Pero las 10 tribus como que las ignoran completamente. Ellos dicen que Yahudá o el judaísmo es todo Israel. ¿Eso es verdad, amados? ¿Ustedes creen que Yahudá, una sola, o vamos a incluir dos tribus, componen todo las tribus de Israel, sí o no? Toda la nación de Israel. Completamente no, porque la Torá, Yahweh mismo lo dice, el Mashiach mismo lo dice, Shaul también lo dice. Shaul dice las 12 tribus que están esparcidas por todo el mundo, lo dice Shaul. No dice solamente Yahudá. El problema hoy en día es que se le cree mucho a lo que Yahudá y lo que ellos dicen acerca de este concepto. Hasta incluso ellos también escriben en sus literaturas donde dice este concepto, y se lo voy a parafrasear. Los judíos salieron de Egipto, y Moisés pasó a todos los judíos en el mar muerto. ¿Eso es un concepto verídico, sí o no? No, no fueron los judíos, fueron los hebreos. Ese es el concepto, verídico, no los judíos, amados. Eso es lo que usted va a leer, la mayoría de versos, amados, o literaturas, y eso confunde a mucho cristiano que viene de afuera, que quiere saber la Emet. Yo creo que, con todo corazón, amados, que es la responsabilidad de nosotros de conocer Torah más y más y más para dar estas verdades a todos aquellos que no las saben. Es no solamente la responsabilidad del Moré, no es la responsabilidad del Shamash, del que sirve, no es la responsabilidad solamente de nuestra jamás, es la responsabilidad de todos nosotros, amados, dar a conocer estas verdades. Vamos a ir rápidamente. Ezequiel capítulo 37, verso 16. Tú, Ben Adam, o hijo del hombre, toma una vara, esto es parte de la Haftará, ¿ok? Y escribe sobre ella para Yahudá y a los Benet de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre para Yahosef, o sea, para la vara de Efraín, a toda la casa de Israel. Estamos viendo dos casas aquí, dos palos, dos varas y sus compañeros. Luego únelas una contra otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. ¿En cuál mano? En la mano del Ben Adam. Estamos viendo aquí, amados, este concepto es el que está ocurriendo hoy en día, el que estamos viendo hoy en día, que muchos lo niegan, pero es la verdad de las cosas. Hoy en día hay dos casas, hay dos reinos que están esparcidos en todo el mundo. El problema hoy en día es que no se da a conocer esto. El problema hoy en día es que no se diferencia el uno al otro. Les voy a hacer una pregunta y 1 minutito o 30 segundos. ¿Ustedes creen que Efraín tiene un formato diferente a Yahudá, sí o no?
Deme un ejemplo, por favor. ¿En qué? Aparte del Mashiach, ¿en qué? Aparte del Mashiach, ¿en qué? ¿Cuál es el formato diferente? Los tiempos, muy bien. ¿Qué más? Buen punto, amados. ¿Cómo? Scepter, muy bien, el cetro. El cetro Yahudá ya no lo tiene. El Mashiach lo tiene. Si ustedes leen bien allí, hasta que Shiloh venga. Shiloh vino, Yahudá ya no lo tiene. Pero ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el primogénito, amados? Efraín. Todo ese concepto, amados, estamos viendo los formatos a seguir, amados. Estamos viendo que no es... si ustedes leen las cartas que Shaul dice, él dice que somos muy amados, dice, por la Torá, pero diferentes. Se diferencia el uno al otro. En la Torá todos somos ejad, pero se diferencia el uno al otro. Miren lo que dice aquí, amados. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es lo que dice la Torá de esto. Números, capítulo 17, versos 2 y 3. Habla a los benetes de Israel y toma de ellos cetros, uno por cada tribu ancestral, cada jefe de tribu, 12 cetros. Y es el mismo formato que estamos viendo anteriormente en lo que Yahweh le está diciendo al profeta, que tenía que escribir ¿en dónde? En el palo, en el cetro, ¿verdad? Aquí dice lo mismo, y dice, escribe el nombre de cada hombre en su cetro, y escribe el nombre de Aharon en el cetro de Leví, porque cada jefe de tribu tiene que tener, ¿qué? Un cetro. Cada uno tiene su autoridad, amados. El cetro es la autoridad. Cada uno tiene su autoridad. Estamos hablando de niveles, ¿verdad? Cada uno tiene su autoridad. Miren lo que dice aquí, amados. Y lo siento que no lo pueden ver, amados, pero yo creo que si lo vuelven a ver después, cuando esté grabado, ustedes van a ver lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Nomás se van a tener que imaginar. ¿Ok? Ustedes aquí. Allá en YouTube lo están viendo. Disculpen. Muy bien. Capítulo 13, verso 21 de Ezequiel, volvamos allá. Y les dirás, así dice Yahweh, el Ser Supremo. Miren, yo tomaré a los benetes de Israel entre las naciones, y las cuales fueron, y los reuniré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. ¿De dónde los está tomando Yahweh Sebaot? De las naciones. ¿De cuántos de nosotros hemos salido de muchos lugares, amados? O venimos de muchos lugares. Hay tantos, amados, de diferentes países, esparcidos completamente. Hay, amados, aquí en México, hay en España, hay en Holanda, amados, en Holanda, ¿se imagina? Que sí están siguiendo ese mismo formato a seguir. No nos sintamos solos, no nos sintamos pequeños, somos, pero no sintamos que somos dos o tres. Hay muchos, amados. Miren lo que dice en Romanos, miren lo que dice Shaul, Romanos 11, 16. Ahora bien, si la jala ofrecida como primicias es kadosh, así también toda la masa, y si la raíz es kadosh, así también todo el cuerpo. ¿Qué nos da a entender, amados? ¿Quién es la raíz, amados? A ver. Sí, últimamente es Yahweh, pero en sí la raíz es el Mashiach. Porque de allí venimos, amados, de allí dependemos. El Mashiach dijo, sin mí nada podéis. De allí dependemos. 11 verso 16, de allí mismo, Romanos. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, o sea, Efraín, has sido injertado entre ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿qué nos da a entender a nosotros, hermanos? Quiere decir que cuando venimos a las raíces hebreas, cuando venimos a la Emet, cuando venimos a querer conocer Torah, no una mezcla de judaísmo y cristianismo, no, la Torah, amados, la Torah. Estamos siendo alimentados de la rica savia. Verso 18, mire cómo dice, no te jactes contra las ramas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
¿Qué nos da a entender, amados? Que nosotros dependemos siempre de Yahweh Sabaoth. El Mashiach nos está dando esa pauta a seguir, amados. Y no digamos que nosotros somos porque nosotros somos. No trabaja así las cosas, amados. Nosotros dependemos siempre. Somos, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Dependientes o independientes? Dependientes, dependemos. Verso 20. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu emunad, sé obediente y no te enorgullezcas, sino teme. ¿Qué nos da a entender la una a la otra, amados? Que nosotros tenemos la habilidad de seguir en ese formato, de seguir esa línea del Mashiach. Pero por la emuná, por la fidelidad, por la consistencia en las cosas de Kadosh Baruj Hu, tenemos que hacer eso, amados. Verso 23. Ahora está hablando de Yahudá. Mire cómo dice aquí, amados. Aún ellos, hablando de Yahudá, si no persisten en su falta de emuná, de consistencia, serán injertados de nuevo, porque Yahweh tiene poder para injertarlos de nuevo. ¿Qué nos da a entender estos versos, amados? Les voy a hacer una pregunta, amados. ¿Ustedes creen que Yahudá está siendo injertado hoy en día en la oliva, sí o no? ¿O ya está injertado? A ver, basado en lo que estamos estudiando, estamos leyendo, estamos en sí viendo en la Torah, el Ser Supremo, ¿ustedes creen que Yahudá ya está injertado en la oliva o tiene que ser reinjertado también? Exactamente, y ese es el malentendido hoy en día en el cristianismo y algunas veces en el judaísmo, perdón, en el mesianismo, que Yahudá ya está injertado. No lo está, amados. Shaul está diciendo aquí que ellos tienen que ser reinjertados también. No solamente nosotros. No solamente nosotros. Ese es el problema hoy en día, que nosotros ponemos a Yahudá, lo ponemos, amados, Yahweh es Gadol. Todos estamos en el mismo nivel. El problema es que nosotros siempre estamos teniendo eso en nuestra mente y acordémonos esto, amados. Sí, ellos fueron enseñados por mucho tiempo, pero acuérdense de las mismas palabras del Mashiach: aquellos que fueron primeros serán últimos y aquellos últimos serán. ¿Ustedes creen que lo estamos inventando, amados? Estas cosas se dan de una manera a otra, no está mal. Rápidamente. Sí. Ese velo tiene un propósito, pero también tiene un tiempo. Y ese tiempo se está cumpliendo poco a poco, amados. Acuérdense que todo tiene que ser ligado exactamente lo que los profetas han dicho, lo que Mashiach ha dicho, lo que Yahweh ha dicho. Todo tiene su cumplimiento. Todo no solamente sigue. Todo, por eso se llama profecía, porque tiene una profecía que tiene que cumplirse. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, que muchas cosas tienen que tener su cumplimiento. Vamos a seguir con lo siguiente, amados. Romanos 11, 21. Porque si Yahweh no le perdonó la vida a las ramas naturales, tampoco a ti te las perdonará. Quiere decir que Yahweh no tiene acepción de... Verso 24. Allí mismo, 11:24, porque si tú, o sea, Efraín, fuiste cortado de lo que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre, ¿cuánto más? Mucho más serán las ramas de olivos naturales que son reinjertadas de vuelta en su propio árbol de olivo. ¿Estamos viendo, amados? Quiere decir que todos tienen que pasar por esa regla de cumplimiento, ser reinjertados. ¿Por quién, amados? Por el Mashiach. Y esto, la historia se vuelve a repetir. El pasado se vuelve a... El mismo Mashiach dijo que por tu incredulidad, dice, él mismo lo dice, tu pecado sigue en ti. El mismo Mashiach lo está diciendo. Muy bien, rápidamente, hermanos. Volvamos al libro de Bat Mibar, Números 17, verso 2.
habla a los Bené de Israel y toma de ellos los cetros, uno por cada tribu ancestral, de cada jefe de tribu, 12 cetros. Escribe el nombre de cada uno en su cetro, escribe el nombre de Aarón en el cetro de Leví, y eso es lo que iba a ocurrir. Pero miren lo que dice aquí, amados, verso 6, 17, verso 6. Moshe habló a los Bené de Israel y todos los jefes le dieron los cetros. O sea, cada uno describieron el nombre del jefe y lo escribieron en el cetro, y todos se lo dieron a Moshe, uno por cada jefe, conforme a las tribus ancestrales, 12 cetros. Y miren lo que dice aquí, amados. Pongan mucha atención porque ahí está escrito. El cetro de Aarón estaba ¿dónde, amados? ¿Cómo dice allí en sus escrituras? ¿Cómo? ¿Cómo dice allí? ¿Alguien me lo puede leer? Estaba entre los de ellos, pero la palabra no está correcta. La palabra estaba en el centro de ellos. En el centro de ellos. ¿Y dónde estaba haciendo todo este evento Moshe, amados? ¿Dónde estaba haciendo todo este hecho? Moshe trajo todas las varas, las puso como alrededor, como un círculo. Las puso alrededor, y en medio, ¿qué es lo que hizo? Puso la de Aarón. Empezó a hacer algo circular, ¿verdad? Y vemos que esto es lo que ocurrió. Uno por uno los puso alrededor, y vemos que los puso, y en el centro puso, o estaba la vara de, estaba la vara de Aarón. Pero vemos que estaba adentro del Mishkan, no estaba afuera, adentro, en la presencia de Yahweh Sebaot. Esto nos da a entender algo bien importante, amados. Porque el día siguiente, ¿qué es lo que pasó con la vara de Aarón? ¿Se acuerdan? Floreció. Almendras, ¿verdad? Y capullos. Y ya hemos hablado de esto anteriormente. El punto que estamos viendo aquí, amados, es que esto no solamente nos da un formato a seguir, pero esto también está hablando acerca del Luat HaTorah. ¿No se acuerdan del Luat HaTorah, amados? Esto que están viendo aquí, amados, esto es lo mismo que se utilizaba en los, vamos a decir, en los dials, en los relojes, ¿cómo se dice? Solares, que se han encontrado, que se ponían exactamente en medio, se ponía donde era el día de Aviv 1:1, cuando era el equinoccio, la tecufá de Aviv, estaba exactamente en medio y no daba sombra. Y eso es bien importante porque nos da una sombra a lo porvenir, amados. Ahora, miren lo que dice aquí, amados. Capítulo 17, verso 7 de aquí de Bamidbar o Números. Moshe puso los cetros delante de Yahweh en el Ohel Haedut, o sea, en el tienda del testimonio. Ahí lo puso, adentro. ¿Y qué es lo que ocurrió después, amados? ¿Qué es lo que ocurrió después? Vemos que fue el edicto que dio, que era la vara de Aarón, que es la que pertenecía allí. Ahora, vamos a ir rápidamente, y quiero terminar con esto, amados. Quiero terminar con esto para dar a entender que lo que fue eso mismo será, y vemos que exactamente los 430 años de nuestros padres en Egipto, vamos, 430 años que estuvieron allí, vemos que fue algo que fue una profecía que se iba a cumplir en el tiempo venidero. Libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 4. Esta profecía, bien interesante porque está hablando de las dos casas. Luego acuéstase sobre el acostado en la izquierda y pon sobre él el castigo de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado, cargarás con su castigo, porque yo impongo el número de días equivalente a los años del castigo de ellos. ¿Y cuántos años eran? 390 días, que son convertidos ¿a qué? 390 años. Y cargarás el castigo de la casa de Israel. Cuando hayas cumplido esto, te acostarás nuevamente sobre al costado derecho y cargarás el castigo de la casa de Yehudá
¿Cuántos años o cuántos días? 40 días. Pongan mucha atención, por favor, amados, que son convertidos 40 años. Y yo impongo un día por cada año, lo mismo que pasó en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que estaba ocurriendo él, amados? El Leví lo que estaba haciendo es que estaba poniendo un ejemplo a aquellas personas en la ciudad que mirasen lo que iba a venir en el futuro. Acuérdense de esto y nos da a entender algo bien grande, amados. Nos da a entender a cada uno de nosotros que Yahweh no va a hacer ningún juicio a menos que ¿qué? A ver qué. Yahweh no va a mandar un juicio a menos que ¿qué? ¿Ah? Tiene que dar un aviso primero. Va a dar un juicio, pero dar un, ¿cómo se llama eso? Un ajaja. Un warning. Un aviso. Uno que si no te enderechas, eso va a pasar. Usualmente cuando eso pasa, ¿qué es lo que hacían con los profetas, amados? Los traían y les daban comida, florcitas y le daban party y todo eso, ¿no? O los apedreaban. No les daban bienvenida, amados. Ni siquiera que les lavaban los pies. Amados, esto es lo que se hacía con ellos, pero ellos le estaban haciendo lo que iba por venir en el futuro. Él se acuesta allí y vemos que lo que hace, empieza a poner, a enredar el lugar que iba a ser Jerusalén. Y se iba a acostar a la mano derecha, iba a poner, estaba básicamente haciendo lo que iba a pasar en el futuro. Eso básicamente es lo que está haciendo. 390 días. Eso es lo que ocurrió con Efraín. El problema hoy en día, amados, es que no hemos entendido lo que nuestros padres pasaron. Pasaron un juicio que eran 390 años de juicio. ¿Ok? Y en esos 300 años de juicio que fueron a los asirios, les voy a hacer una preguntita, amados. Si usted estuviera en otro país, vamos a decir 30 años, ¿ustedes creen que las cosas cambiarían en su vida, sí o no? Lenguaje, costumbres, tradiciones, cosas de comer, ¿verdad? ¿Cambiarían las cosas en 40 años? Póngase a pensar 390 años. ¿Ustedes creen que hay bastante tiempo allí? ¿Ustedes creen que nuestros padres se acordaron de la Torah en 390 años? Amados, ellos se preguntaban, ¿quién es Yahweh? Cuando el Leví llegó, ustedes saben que no hubo profeta por todos esos años. Todos esos años no hubo profetas. Hasta que los tiempos pasaron, entonces los profetas empezaron a salir. No hubieron profetas. No hubo nada, o sea, no hubo ningún lugar donde buscar. ¿Qué es lo que pasó, amados? Y eso nos lleva a cada uno de nosotros. Acuérdense que el pasado se vuelve a repetir. Que estamos viendo aquí, amados, a nuestros padres tuvieron un lapso de tiempo que ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Y la mayoría completamente se olvidó de Yahweh. Cuando el tiempo vino para hacer Teshuvah, o sea, volver de nuevo a Yahweh Sebaot, el profeta le dice a Yahweh, pidiéndole a ellos, vuelve, yo te voy a restaurar. ¿Qué es lo que dijeron ellos, amados? ¿Quién eres tú para que te sirvamos? ¡Wow! Pero se les había olvidado un pequeño detalle, amados. Un pequeño detalle se les había olvidado. Vamos a ver, antes de ver ese pequeño detalle, vamos a ver cuál era el pecado de Efraín. El pecado de Efraín, el primero era de rechazar a los melajim, a los reyes. Número 2 era la idolatría. Y número 3 es ignorar la Torah. Son 3 pecados completamente que ellos completamente fallaron. Y ese fue el edicto y el juicio que se les dio ya de último. Vamos ahí a ver el capítulo 4, verso 5 dice que ya, porque yo estoy asignando un día por cada año la iniquidad de ellos, así que tienes que llevar la iniquidad de Israel por 390 días y de igual a 390 años. Vamos a ver rápidamente un verso, pero hay muchos, un verso para que tengan una idea. Segunda de Reyes 15:18, él hizo lo maldito ante los ojos de Yahweh
y en su vida no se volvió de los pecados de Jeroboam, el hijo de Nebat, quien llevó a Israel a pecar. Quiere decir que esto no era un pecado, o sea, del pueblo, sino también un pecado del reino también completo, de la realeza, así se dice, ¿verdad? De los reyes. Quiere decir que esto no era algo leve, era completamente, llegaba hasta en la autoridad arriba. En los 390 años hubo un pequeño detalle que se los olvidaron nuestros padres. Y eso fue que en la misma Torá dice que si no te vuelves por tus pecados, Yahweh, ¿cuánto va a multiplicarlos? ¿Se acuerdan? 7 veces más. 7 veces más lo dice 5 veces en ese capítulo. Y lo vuelve a repetir 7 veces más. Y en otro verso dice 7 veces más. Quiere decir que cuando Yahweh confirma una y otra, quiere decir que eso es bien serio, amados. Entonces, 7 por 390, alguien que sea súper matemático rápidamente, puede sacar la calculadora, amados. 2730 años. Se le multiplicó. Iban a volver, se supone que iban a volver 390 años después. No volvieron. Entonces Yahweh lo multiplica esos años a 7 y vemos que fueron casi 3000 años, amados. 2730 años. De esos 2730 años de exilio en las naciones, ¿cuándo se cumple ese exilio? Esa es la pregunta de millones, ¿verdad? Se viene a cumplir en 1998. Y exactamente cuando renació, o cuando surgió, no cuando se cumplió, se empezó a cumplir porque todavía se está cumpliendo esa profecía. El retorno de Efraín. Vamos a ver el verso donde dice 7 veces. Lean todo el capítulo 26 de Guayicrao o Levíticos, ahí lo va a decir. Si van contra mí y no me escuchan, la palabra es Shema, Shema significa obedecer, yo aumentaré sus calamidades 7 veces de acuerdo a sus pecados. Eso es lo que ocurrió con la casa de Israel o Efraín. Muy bien. Vamos a ir rápidamente, no lo quiero hacer muy largo. Ahora vamos a la casa de Yahudá, a la mano derecha. Yahweh le dice ahora, torna a la mano derecha y acuéstate 40 días. 17, verso 1, vamos a ver cuál es el problema de Yahudá. 17:1 de Yirmiyahu, ya vamos terminando. La culpa de Yahudá está escrita en el estilete de hierro, grabada con punta de diamante en la tabla de su corazón y en los cuernos del Mizbeach. ¿Por qué, amados? Porque lo que ellos también habían hecho era también algo grave. Vamos a ver que el pecado de Yahudá era el orgullo, era la malicia, era los celos y también era la hipocresía. Pongan a pensar que todo estaba ocurriendo en el primer siglo, amados. ¿Ustedes creen que no ocurría esto en el primer siglo, amados? Bastante. Y el Mashiach, por eso decía las cosas que él decía. Por eso decía, vosotros sois serpientes hipócritas. Les decía bien duro, amados, porque sabía lo que estaba aconteciendo en ese lapso de tiempo. Vamos a ir rápidamente. Capítulo 17, verso 4. Estamos hablando del reino del sur, de Judá. Perderás por tu propio acto la heredad que yo te di. Te haré esclavo de tus enemigos en la tierra que nunca has conocido. Y esto es también lo que iba a ocurrir con Yahudá. Ahora, por favor, quiero que entiendan, quiero hacer 15 segundos rápidamente. Los 70 años de exilio a Babilonia, eso no tiene que ver nada con lo que estamos hablando en este momento. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cuál fue la razón por que Yahudá fue a exilio a Babilonia? Rápidamente. No respetar la tierra. Exactamente eso. No respetaron la tierra. Eso fue básicamente, Yahweh mismo lo dice, no guardaste la Shemitah. Muy bien, para Babilonia. Allá vas a ir a descansar. No quería, muy bien, allá vas a descansar. Ahora le vas a descansar todo este tiempo
Esos 777, 7 por 7, 39, pero eso lo vamos a dar la ecuación de esto y nos va a dar 70. Eso es lo que pasó, amados. Y esto no tiene que ver nada con este edicto que se está dando. Volvamos. Vamos a ver un poquito acerca de qué es lo que ha pasado a nuestros padres, qué nos ha pasado a nosotros y qué es lo que está pasando hoy en día. Y está ahí en la Torá, amados, está en la Torá. Vayikra o Levíticos 26, 26. Yo haré su cetro de lejem, mire lo que está diciendo, yo haré su cetro de lejem, su cetro de tortas, su cetro de alimento, para que 10 mujeres horneen su lejem, su tortas o su alimento en un horno y les entregarán el lejem por peso, o sea, por medida en otras maneras, no en abundancia. Y comerán, pero no estarán satisfechos. Comerán, pero no estarán satisfechos. ¿De cuántos de nosotros hemos nosotros sido alimentados con no es lejem, es un pan? Diferencia del uno al otro, ¿ok? Nos han dado alimento completamente que no es kosher, que no es limpio. ¿De cuántos de nosotros hemos sido alimentados por mucho tiempo de ese, vamos a decir, un alimento que no es kosher? ¿De cuántos? ¿Cuánto tiempo? Por mucho tiempo, amados. Nuestros padres han sido alimentados un entendimiento, una enseñanza que completamente es de índole de idolatría. Siempre la idolatría, amados. Un poquito de escritura y lo demás de tradiciones, idolatría. Aquí dice, porque nunca están satisfechos, dice aquí. ¿Ustedes creen que de cuántos de nosotros en aquel tiempo nos hacíamos las preguntas, ¿es todo lo que voy a aprender? ¿Eso es lo que voy a aprender? ¿No hay más? ¿No nos preguntamos eso nosotros, amados? Amados, la Torah no tiene límite. La Torah es ilimitada. No tiene fondo, amados. Es un abismo de conocimiento. Y nunca vamos a llegar a estar satisfechos, pero esta es una diferencia a lo demás, lo de afuera. Porque acuérdense que una cosa es comida chatarra y otra cosa ¿qué es? ¿Comida qué? Saludable. Si yo los invito a ustedes, y bueno, yo los voy a invitar, pero ustedes van a pagar, ¿ok? Si yo los invito a ustedes que vayamos a un restaurante y les digo, yo lo invito a un restaurante de 5 estrellas en Beverly Hills. O prefiere que vayamos aquí a la esquina y compremos, ¿cómo se dice? Burger King, ¿verdad? Burger King, ¿verdad? ¿Cuál prefería usted? ¿Burger King o el de 5 estrellas en Beverly Hills? Yo sé por qué me lo está diciendo, porque usted va a pagar. No son iguales, amados. Una es cocinada, una es tratada de una manera correcta, una tiene, ¿cómo se dice? Vegetales, tiene cosas que van a ser buenas para su organismo. La comida chatarra es una comida que es preservada y es, ¿cómo se dice? Reproducida y completamente no le va a hacer bien su cuerpo. Eso es lo que hemos estado comiendo por mucho tiempo, amados. Comida chatarra. Ahora estamos comiendo comida ¿de qué? De 5 estrellas, amados. Y lo está pagando, pero lo está pagando gratis. Eso es lo más bonito al final. Ahora, rápidamente, amados. Eso es lo que ha ocurrido. Miren lo que dice el Neví, ya terminando. Vamos ya, 8:11. En los días están llegando, dice Yahweh, allí, el Ser Supremo, cuando enviaré hambruna por la tierra, y no una hambruna de alimento lejem, o de sed de agua, sino la de Shema, de oír la palabra de Yahweh. La palabra es Shema, de oír. ¿Ustedes creen que todos oyen la palabra de Yahweh, amados? ¿Ustedes creen que todos obedecen la palabra de Yahweh, amados? Porque Shema significa no solamente oír, sino también ¿qué? Obedecer. No todos quieren obedecer. No, a todos les gusta la Biblia, ¿cómo se dice? Medio que se escuche bien bonito. Que se escuche solamente de prosperación. Que se escuche solamente de hacer dinero.
pero nunca de conocimiento, nunca de tzedakah, nunca de las cosas de Kadosh Baruj Hu. Por eso hay una hambre, porque no todos la escuchan, hermanos. Y ese es el problema que estamos pasando. Vamos a terminar con esto. Yo sé que no pueden ver, pero como les vuelvo a decir, después se pueden meter y ver lo que estoy mostrando. En el asedio de Jerusalén, en el capítulo 4 que estábamos hablando de Yehudá y Efraín, Israel, hubieron dos eventos. ¿Okay? El primero ocurrió cuando la iniquidad de Israel empezó en el 975, antes de la era común. Y el asedio de Jerusalén, o sea, cuando sitiaron alrededor, fue en el 586 antes de la era, que nos da la destrucción del primer Beit HaMikdash, que fueron 390 años. Ahora vamos a la segunda. La segundo asedio, que fue en la iniquidad de Yehudá, que fue en el año 30 después de la era común, o sea, de la era del Mashiach, ¿verdad? Y vemos que fue la iniquidad de Yehudá. Y el asedio de Jerusalén, o la destrucción de Jerusalén, ¿cuándo tomó? En ese mismo año, en el año 70. Si ustedes dan 30 a 70, ¿cuánto nos da? 40 años. Entonces vemos que esos dos están cumpliendo el uno al otro. Capítulo 4 dice que ya le está dando los dos eventos, las dos destrucciones del primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Nos da a entender que lo que fue, eso mismo será. Pero al mismo momento nos está dando a entender que cada uno de nosotros estamos siguiendo un formato a seguir de esa línea del Mashiach. Y cada uno de nosotros nos queda en llevar esa línea del Netzer, del Nazareno. Shabbat Shalom, amados.